Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina este jueves 3 de mayo. Les presento a los diputados y diputadas que me acompañan en esta mesa esta noche. En representación del Partido Popular de Galicia está con nosotros la diputada Ángeles Díaz Pardo. Muy buenas noches, Hola, bienvenida. Buenas noches, gracias. En el otro extremo de la mesa está la diputada del Partido Socialista de Galicia, Carmen Acuña. Buenas noches, Carmen, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y finalmente, en representación del Bloque Nacionalista Galego, el diputado Enrique Vieites. Buenas noches, bienvenido. Noches. Gracias. Como siempre, está nuestro compañero Marcos González en redacción, que nos irá transmitiendo las preguntas de nuestros telespectadores. Muy buenas noches, Marcos, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Por aquí seguimos recibiendo preguntas de nuestros espectadores, que en muchos casos quieren saber cómo les afectarán los últimos ajustes del Gobierno central. Es un tema muy amplio, por eso hemos decidido seleccionar dos correos en concreto que nos preguntan sobre educación, uno sobre tasas universitarias y otro sobre los requisitos necesarios para aprobar la ESO. Lo iremos viendo. Pues estaremos contigo en unos minutos, Marcos. El presidente de la Xunta de Galicia aprovechó la presencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, para presentar un amplio programa de innovación y mejora para la sanidad pública gallega. 90 millones de euros dedicados a ofrecer a los usuarios un nuevo modelo de hospitalización que mejore la organización de las urgencias y promueva la hospitalización domiciliaria. Antes del 2015, el Sergas pondrá también en la calle una plataforma asistencial de carácter móvil que permitirá ofrecer atención y diagnosis. Y en el programa Hospital 2050 las medidas están destinadas básicamente a reducir el consumo energético de los hospitales y a la automatización de los circuitos de alimentación y medicación. El mensaje al ministro de Economía es claro. Núñez Feijóo quiere demostrar que su gobierno está cumpliendo con los deberes en materia de austeridad y que Galicia opta a liderar la gestión sanitaria en el Estado. Y en Vigo aterrizó el primer vuelo de compañía de bajo coste Iberia Express. Con la llegada de este primer Airbus de la filial low cost de Iberia, la compañía desembarca en Galicia después de estrenarse en el mercado español el pasado 25 de abril y en medio de una crisis que pone en cuestión la gestión de la red aeroportuaria española. Los aeropuertos gallegos no están mal situados, aún se encuentran entre los 25 con mayor tráfico de pasajeros, pero la tendencia es a la baja en las tres terminales. Así lo demuestran las últimas cifras de AENA para el primer trimestre de este año. Pues el Ejecutivo gallego considera que Galicia está mucho mejor situada que el resto de las comunidades autónomas en materia de sanidad y así lo ha querido dejar claro ante el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la presentación de ese plan de innovación y mejora para la sanidad pública gallega. Ampliamos esta información con el siguiente informe. La Xunta de Feijóo aspira a mantener la sanidad pública en Galicia, pero no solo eso, también pretende mejorarla situando al Sergas en la vanguardia del Sistema Nacional de Salud. O al menos eso es lo que asegura el presidente Feijóo, que ha presentado dos planes estratégicos destinados a alcanzar este ambicioso objetivo. El primero de ellos lleva por nombre Innova Saúde, está dotado con 45 millones de euros e integra 14 iniciativas basadas en la innovación que pretenden mejorar la asistencia de los pacientes promoviendo modelos como la hospitalización domiciliaria y ya de paso ahorrarle un dinero a la administración pública. Más tecnología para atender a un mayor número de pacientes y más tecnología para atender a un mayor número de pacientes con menos necesidad de gasto público por paciente. Además, este plan introduce el concepto de hospital móvil, una especie de camiones sanitarios que acercarían la medicina a los pacientes, funcionando como un punto móvil de atención y diagnóstico. Medidas que además se verán apoyadas por el plan Hospital 2050, un plan complementario dotado con otros 45 millones de euros que pretende ahorrar, reduciendo el consumo energético de los hospitales y automatizar los circuitos de distribución de alimentación y medicación. Se trata de propuestas innovadoras que, según el presidente de la Xunta, demuestran que se puede mejorar el sistema sanitario a base de reformas.
Estos dos programas son el desmentido categórico de que es posible, eso sí con esfuerzo, eso sí con dedicación, eso sí con determinación, mejorar nuestro sistema sanitario. Mejorar nuestro sistema sanitario abordando su reforma para garantizar la viabilidad y la sustentabilidad del sistema a medio y a largo plazo. Además, este tándem de reformas sanitarias también le sirve a Feijóo para reivindicar el compromiso con el déficit público, imprescindible según él para poder permitirse este tipo de planes estratégicos. Bien, pues es un plan ambicioso que tiene que ponerse en marcha antes del 2005, según lo confirmó el propio presidente de la Xunta en esa presentación. Señora Díaz Pardo, ¿usted cree que se adapta un poco a lo que se había afirmado la semana pasada, en el sentido de que Galicia tendría que adaptar esas medidas de ajuste en el sector sanitario a la idiosincrasia, a la dispersión geográfica, a las particularidades en cuanto a envejecimiento de población de Galicia? ¿Cree usted que este plan va en ese sentido? Da la impresión, porque bueno, el hecho de poner plataformas móviles en la calle es casi como llevar la sanidad al usuario, más que el usuario vaya al hospital, ¿no? Ben, a hora de establecer un plan sempre tes que ter en conta as características da túa comunidade, en ese caso o envellecemento e a dispersión da poboación galega, bueno, pois son os criterios que ademais son indiscutibles por todos, non? Pero sobre todo o que hai que recalcar de este plan é a innovación, é dicir, o feito de poñer a tecnoloxía ao servicio do cidadán, en este caso a tecnoloxía e a innovación para os pacientes e para os usuarios, non? Este é o punto fundamental. E, sobre todo, ten a novedade de que se fai a través da compra do coñecemento, non? A través da compra pública innovadora, dando a posibilidade de toda persoa que este interesada no Servicio Galego de Saúde, que en definitiva somos todos, porque doentes potencialmente podémoslo ser todos, non? Pero os profesionais, as empresas que traballan en innovación, de aportar ideas para esa mellora que, como se decía antes, nos dous proxectos, no proxecto Innova Saúde, de mellora da sanidade pública galega, e tamén no proxecto de Hospital 2050, pois trata de crear a sanidade do futuro, que dentro do meu punto de vista non vai afectar só a Galicia, senón que unha vez que se faiga aquí vai se trasladar ao resto de España. Diga. Sí, solamente dúas cousas, destacar primeiro a capacidade que ten a comunidade galega de poder optar a estes fondos europeos, non? Capacidade que ten polas políticas de austeridade e de control do déficit que ven facendo ata o de agora. Pensemos que estes fondos ao final da legislatura vanse a aplicar ou vanse a optimizar no 100%, cando no ano 2009 pois se habían utilizado só o 5%, e sobre todo destacar que se poñen estes fondos para mellorar a saúde dos cidadáns, non? Señora Acuña, ¿usted cree que Galicia está mejor situada con respecto, en relación al resto de las comunidades autónomas? Hoy sabíamos, por ejemplo, que Cataluña tendrá que ajustar su presupuesto en materia de sanidad en torno a los 4.000 millones, creo que es la cantidad exacta, ¿no? ¿Galicia está mejor situada para enfrentar este momento de crisis en materia de sanidad? Bueno, pois me vais permitir que bote un xarro de auga fría todo dito anteriormente. Despois contestaré a túa pregunta, pero ahora quería falar destes dos proxectos, supostos proxectos. Mira, a verdade é que a min isto me parece un gran lío. Me parece un gran lío e só lo entendo dentro dunha maniobra de distracción para tratar de tapar, para cambiar a atención na triste realidade que se está desmantelando a sanidade pública galega. Me vas permitir que me explique un pouquiño. Mira, o 1 de decembro do 2011, fai uns meses, o señor Feijóo anunciaba dous proxectos europeos, decía que se iban a levar a cabo con fondos europeos por unha cuantía de 90 millóns, que chamaba Plan Innova Saúde e Hospital 2050. Fixo un anuncio estupendo desos dous proxectos o 1 de decembro aquí en Santiago. O 15 de decembro, 15 días despois, trasladaron o Consello da Xunta a Ourense.
a miña cidade, eu son ourensa. E ali, ao finalizar o Consello da Xunta, o señor presidente da Xunta, o señor Feijóo, acompañado nese caso da señora Farjas, conselleira en ese momento de Sanidade, anunciaba a bombo e platillo de novo eses dous proxectos supostamente europeos, a financiar con fondos europeos, como a solución para a sanidade ourensá, a solución para o plan director do Hospital de Ourense, do CHOU, que leva dende o 2009, dende que houve o cambio de goberno, paralizado. Nos, eu sabes que traballo un poquinho nestes temas de sanidade, ademais son de Ourense, pois ante eses anuncios tan importantes e tan necesarios para a nosa sanidade, que a verdade é que vive momentos moi baixos, pois me fun a fonte e preguntei en Europa. Preguntei en Europa, a través dun compañeiro deputado na Cámara Europea, por eses dous proxectos. A resposta é que todavía non se habían firmado eses convenios, que todavía era unha posibilidade, era fume. A partir dese momento, me encontro que ahora, en abril do 2012, de novo a bombo e platillo se fai un anuncio con esos dous proxectos, de novo, Innova 2050, só que ahora xa desaparece Europa. Ora xa é un proxecto do Estado e de Galicia. E o que é máis triste para mí como ourensana, tamén desapareceu Ourense. A mí me parece moi triste que momentos tan serios, tan dramáticos, estén falando de 90 millóns e que non saben aínda como os van gastar, non? Porque ao mesmo tempo que o señor Feijóo dice que se trata do maior plan de innovación sanitaria, a conselleira de Sanidade, a nova conselleira de Sanidade, o seu carón, decía que estamos buscando proxectos e ideas. Se non teñen en que gastar 90 millóns, eu lle digo, ahora mismiño, en que gastalos? En repoñer todo aquilo que xa tiñamos na sanidade pública. A mí pareceme moi duro estar falando así cando nos están anunciando que vamos a ter que pagar a farmacia, as ortopedias, en fin, e incluso cando están barallando a posibilidade de ter que ir ao hospital e pagar a cama e a comida. En fin, francamente, me parece dramático e, como te decía, solo o entendo como unha maniobra de distracción. Ti falabas desas unidades móviles. Mira, triste recordo das unidades móviles. Ao iniciarse esta legislatura, unha das primeiras medidas que adoptou o goberno da Xunta, o goberno popular na Xunta, foi retirar precisamente unhas unidades móviles que eran as que se encargaban de facer o control e o seguimento e a prevención do cancro de mama. Eu penso que cumplían un gran papel especialmente nas mulleres do rural, porque, como decías ti, era acercar a sanidade ao paciente, sobre todo en unha cuestión de prevención, que é moito máis importante, porque como o cancro de mama non duele hasta que duele, non? Pois era acercar a prevención á usuaria. Bueno, pois eso se retirou inmediatamente, además tachando de que era un sistema pouco fiable tecnolóxicamente. Sin embargo, el programa sigue activo. El programa de prevención sigue activo, que es lo importante, ¿no? Sí, me refiro ás unidades móviles que ahora nos veñen vendendo de novo, non? Porque a retiraron por ser pouco fiable tecnolóxicamente, por faltar, restar intimidade aos pacientes, por ter un difícil acceso, parecíalle que era difícil subir o autobús, como lle chamaban as mulleres, o camión, en fin, así que ahora permíteme que todo isto me enfade un pouco. Yo lo permito lo que usted quiera. Como deputada que traballo en sanidade e como ourensá, porque en donde foi a parar a solución para o noso hospital, para o CHOU. Muy bien. Señor Vieite, por favor, su opinión. De todas maneras, perdone, señora Acuña, no me contestó la pregunta que le hacía, pero bueno, no pasa nada. Na volta, sí que teño moito interés en contestala, por suposto. Bueno, non deixa de ser curioso que se produza este anuncio precisamente cando se acaba de dar un paso moi importante como é a retirada da universalidade, da concepción da universalidade da prestación sanitaria. O señor Feijóo nestes últimos 2-3 meses estános acostumbrando a tapar estes 3 anos de ineficacia e de dar resposta aos problemas reales da cidadanía a facer anuncios publicitarios, algo así como quitar un cuello da chisteira, que o está facendo normalmente cada 15 días. Creo que posiblemente estea imitando o Consello de Ministros, que cada venres vai nos a ir anunciando un recorte. Digo por unha simple razón. En primeiro lugar, sobre isto, efectivamente, a innovación é necesaria na
en orden da vida, na industria, pero tamén efectivamente na menciña, entre outras cousas, sin os adiantos tecnolóxicos, farmacéuticos e de prestación sanitaria que hai, pois posiblemente moitas doenzas e enfermedades non terían resposta. Pero que sí é certo que en estes momentos do que estamos falando é, en primeiro lugar, recorte de prestacións sanitarias, vésese o decretazo famoso. Segundo, en que situación temos a sanidade? Non o vou responder eu. Pode responder a calqueira paciente e ve o deterioro a pasos asigantados que se está dando desde fai 3 anos para cá. E despois, a respecto destes dous plans ou programas, mire, o que vale realmente o DOGA. E se acudimos ao DOGA do 30 do mes pasado, o único que vemos é unha orden do 27 de abril en onde fala de concurso de ideas. Concurso de ideas, única e exclusivamente. E por último, permítame a respecto dos consultorios ambulantes. Non se fai para mellorar a prestación sanitaria, non se fai para chegar á prestación sanitaria. A señora Cuña pois xa manifestaba no caso concreto da detención do cancro de mama que sinceramente sufriu un deterioro. Se non pregúntenlle ás mulleres como pasaron agora a engrosar as listas de agarda e moitas delas sinceramente teñen consulta para dentro de 2 anos. Pero miren, o obxectivo fundamental, nunha nota que emite o propio Goberno da Xunta, di que o Sergas está asumindo progresivamente a titularidade dos centros de saúde. E como o seu coste en mantenimento vai a ser moi alto, como temos 480 centros, é dicir, excesivos, o que hai que facer é recortar os centros de saúde. Eu podo remitir un exemplo, como cando foi o paso que se deu da prevención da saúde no mundo laboral. Antes, a atención e as análisis que se facíanse en centros físicos propiamente dito, e a partir de determinado momento pásase a consultar onde? Nos autobuses. O único que sufriu foi un deterioro na prestación, na prevención da saúde no mundo do traballo. Isto vai camiño exactamente do mismo. Bien, les doy un minutito para cada uno para la segunda ronda, porque si no vamos a ir muy pilladitos de tiempo. Doña Díaz Pardo, sí, dígame. Bueno, pois entón moi brevemente. A ver, o que busca este proxecto é a optimización e eficiencia, que é o que veñen facendo as políticas da Xunta dende o primeiro momento. Cando falamos da política sanitaria da Xunta de Galicia, temos que falar da posta en funcionamento de un hospital en Lugo, da construción dun hospital en Vigo que se está tratando de boicotear, da iniciación dun hospital para iniciar o hospital de Pontevedra. Falamos da tecnoloxía. Que importante é a tecnoloxía, e xa o vimos, bueno, o meu compañeiro xa dixo algo, pero sobre todo a universalidade da receta electrónica, o historial clínico, a telemedicina, eso é importantísimo, eso. Por iso digo que isto, e ademais estamos falando xa de un proxecto, non estamos falando de ideas, efectivamente está a orden no DOGA, saleu publicado tamén no boletín oficial e saleu publicado no boletín da Comunidade Europea, porque, señores, sí está a Comunidade Europea, sí aparece, porque este goberno quere aproveitar o fondo tecnolóxico, o que antes non se fixo. Estáse a diseñar a sanidade do futuro. Estáse a buscar políticas eficientes en donde se atenda mellor, máis rápido, máis perto ao paciente con menos coste para a administración pública. E se, dende logo, non apoiamos a aplicación da innovación nos distintos ámbitos da vida, pero sobre todo na preservación da saúde, estamos nos equivocando radicalmente. E o que eu quero resaltar é que Galicia vai ser pioneira, Ourense probablemente vai a ter a suerte de ser o programa piloto de este hospital. O que se vai facer en Galicia, senón isto quedará grabado e poderase comprobar, o que se está a facer hoxe en Galicia estenderase, espero que non moi tarde, ao resto de España. Señora Cuña. Bueno,
A verdade é que falar da receta electrónica, da historia, que me parece moi ben, pero todo isto pusose en marcha na legislatura anterior e co goberno anterior. Eso tamén está aí e pódese comprobar. Eso non o discuto, falo da importancia de eses... Deixeiche falar a ti, pois, solamente aclarar que moitas gracias. Eu non digo... Moitas gracias. Mira, a verdade é que a sanidade empeza a ser unha preocupación moi seria para o cidadano e non o era. E non o era. Eso é evidente, é objetivable, medible, está aí. Eu xa estou cansa de que nos veñan agora co futuro, deixense de futuro e atendan o presente que están desmantelando a sanidade pública. E a min voulle dicir unha cousa, cando falan de tecnoloxías e de innovacións en tecnoloxía, todavía me entra unha preocupación máis, porque xa vexo que vai pasar un negocio máis para esas empresas amigas, unha maneira de introducir de novo as empresas privadas na sanidade pública. Deixense, insisto, de futuro, de innovacións, non sei se será Ourense, o presidente se comprometera explícitamente levando incluso o Consello da Xunta a Ourense, o que non entendo porque Ourense desapareceu agora. E digolle outra cousa, estamos falando de fondos europeos para a innovación, para o hospital. En Ourense o que necesitamos son as paredes do hospital, tamén as máquinas para meter dentro, pero primeiro hai que facer paredes. Teríamos que saber se eses proxectos europeos tan innovadores se adaptan á construción de paredes, porque en Ourense estamos a vivir os problemas que temos agora por un mal uso dos fondos europeos, non? É unha investigación en marcha. Que vai ser isto? Outro problema de novo? Nos vai pasar que vamos quedar sin hospital e ainda por riba vamos ter que pagar eses fondos europeos. Miren, eu cando preguntei a Europa e me dixeron que ainda non había ningún convenio pechado, o seu compañeiro, o voceiro de Sanidade, me saliu nos medios a decirme como que non hai ningún convenio. Eu non sei, contestaba Europa, non eu, contestaba Europa, insisto. Dixo, pero como non, se xa recibimos 20 millóns, pero como se pode falar con esa tranquilidade, non sei, de cartos públicos, de cartos europeos, onde están eses 20 millóns? Onde se invertiron? En Ourense non, no Hospital de Ourense non, onde están? Vamos quedar sin hospital e vamos ter que devolver a Europa 20 millóns que xa nos malgastamos? En fin, en canto ás preguntas que vostede me facía antes, bueno, solo faltaba que nos tiveramos que deberamos máis cartos que Cataluña. As cifras collidas así, o orzamento noso tampouco se parece ao de Cataluña, non? Entón son relativas. Pero é que ademais teño que recordarlle que levamos 3 anos sufrindo recortes. Levamos 3 anos sufrindo recortes en sanidade porque tiñamos un presidente da Xunta, ou temos un presidente moi aplicado, que iba á vanguardia dos recortes. O triste para os galegos e as galegas é que agora temos que seguir con máis recortes porque agora é outro presidente, o do Estado, o señor Rajoy, o que nos impón. Señor Vieites, por favor. Bueno, eu si teño que coincidir coa señora Ángeles, donde di que o Partido Popular está diseñando a sanidade do futuro. Efectivamente, e a pasos asigantados. Mire, a receita médica e a telediagnose non é nada novo, se leva tempo implantando, estáse completando un ciclo, pero podolle poñer o exemplo de Medtech, a aventura que fixo o goberno do Partido Popular, daquela do señor Fraga, e como houve que recuperala precisamente, por certo, unha empresa que xestionaba desde o local de ubicación hasta os propios aparatos que eran dos Sergas. E houve que recuperalo porque non tiña capacidade para decir. Pero si están diseñando a sanidade do futuro e é maior privatización da sanidade. Vostedes eliminaron o concepto universal. Só eliminaron. De feito, os maiores de 26 anos teñen que demostrar que non teñen ingresos de ningún tipo para que teñan prestación sanitaria. Eso gracias a vostedes. E non falemos do resto das persoas que veñen da fora, sabendo que o pobo galego é emigrante e que tuvo o seu tratamento ali a donde foi. Fálame vostede da sanidade do futuro. Efectivamente, o Hospital de Vigo sabe canto lle costa o horario público? 2,5 veces máis que se acometera por financiación directa. 2,5 veces máis. A donde vai a parar eso? Vostedes hipotecaron durante 20 anos
durante 20 anos a sanidade porque lle imos que pagar o aluguer e o financiamento da construcción dese hospital precisamente a quen? A unha UTE privada. Fálame vostede de Pontevedra, onde están os terrenos para a construcción do hospital de Pontevedra? Cando os teñan, en todo caso, poderemos falar, pero nin teñen os terrenos de Pontevedra. Por certo, nin teñen todos os terrenos para a construcción do de Vigo. Entérese un poquinho máis. E, por último, vostedes claro que son pioneiros. Empezan a pagar os pensionistas, pagamos máis as persoas que estamos traballando, independientemente da renda, en ese sentido, e, polo tanto, vostedes sí que están diseñando o futuro, por unha simple razón, porque o señor Feijóo é discípulo de Román Beccaria e lémbrese daquela famosa factura na sombra. Señora Díaz Pardo, le doy pero un minutito de verdad por alusión para contestar. Para aclarar algunhas cosas. Bueno, primeiro aclarar o dos maiores de 26 anos, porque creo que é unha mentira que se está a decir e eu creo que hai que aclarar, sobre todo pola tranquilidade da poboación. Igual que a prestación sanitaria para os parados, no seu momento. Un maior de 26 anos que teña ingresos, evidentemente xa ten que ter, xa está asegurado, xa ten a súa cartilla. Por lo tanto, o feito de ter que acreditar que non ten ingresos é o menor dos problemas, pero do feito o que se ten que decir é que ningunha persoa maior de 26 anos que resida en España se vai a quedar sen prestación sanitaria. Eso hai que decirlo e hai que decirlo claro á poboación. Non nos dediquemos a asustar. Nos non fixemos o decreto que confunde. Gracias precisamente ás políticas da Xunta de Galicia, aquí nótanse moito menos os axustes que se teñen que levar a España. Vamos a ver, evidentemente o mellor o presupuesto de Galicia non é o presupuesto de Cataluña, pero tampouco me pode comparar vostede un axuste de 69 millóns frente a un axuste de 4.000 millóns de euros. Por eso se teñen que levar as políticas e se teñen que facer medidas que aquí non se teñen que levar a cabo, porque aquí falouse de aportacións de cara á hospitalización. Xa se desminteu. Galicia non vai a impoñer ningunha tasa ou ningún coste para a hospitalización, pero eso, e hai que decirlo, é verdad que Galicia leva 3 anos con políticas de austeridade e con políticas de control do déficit para terminar con ese despilfarro que nos levou á ruína. Entonces, precisamente, vamos a ter que necesitar algún minuto tamén para aclarar toda unha serie de inexactitudes. Sí, lo que pasa es que si le dedicamos un minuto más no tenemos tiempo para dedicarle nada más. Yo sé que el tema de sanidad es muy complicado y además que cada día están surgiendo cosas nuevas. Esta misma mañana el presidente de la Xunta ha desmentido que se vaya a cobrar en Galicia, como decía usted. Se desmintió a sí mismo porque fora él lo que o dixera. Bueno, se desmintió que el Serga fuese a cobrar por la estancia en los hospitales o por la alimentación, ¿no? Só unha pregunta, no caso concreto do Hospital de Vigo, que todos os servizos auxiliares, a gas ou propiamente sanitario que vai ser prestado con personal dos Sergas, según dixeron, en principio ímos a partir desa base, por poñer un caso, a comida que a vai a fornecer unha empresa privada, quen a vai a pagar? Sí, señora Díaz Pardo, ¿tiene respuesta usted? Sí, eu creo que a resposta que teñen eles, porque sí, precisamente porque do goberno anterior, do que o grupo que vostede representa forma parte, pois foi o que levou a cabo parte da finalización do Hospital de Lugo, e curiosamente hai que decir que era un hospital sin cociña. Como se iba a servir a comida aos pacientes? Pois non, señor. O sea, a través de un catering, o mismo, sí. Non tiña, estaba feita aínda a cociña, é que, mira, nin as servilletas, cando se fai un edificio, estaba rematado o hospital, hombre, é que me parece unha demagogia, que remataron vostedes. Claro, agora mismo, no, poñémolo a funcionar, que distinto. Vostedes sabe canto o orzamento que supón poñer en funcionamento un hospital? Como lle pasa que el goberno que ven detrás de outro. Claro, pois tocolla este poñer en funcionamento fixo para poñelo a funcionar, é así, señaladamente. Que non tiña cociña. Só unha observación pequena. A sanidade catalana ten moitísima sanidade privada e concertada. Terá algo que ver eso tamén nesa enorme débeda que din que ten?
Bien, pues dejamos la pregunta de la señora ahí en suspenso. Vamos con la primera pregunta o sugerencia de los telespectadores. Marcos, por favor, adelante. Pues el primer correo de la noche nos lo envía Carmen Sánchez, que nos pregunta sobre la enseñanza secundaria obligatoria. A esta espectadora nunca le ha parecido bien que los alumnos pudiesen pasar la ESO arrastrando 1, 2 o incluso 3 asignaturas suspensas. Le parece que este modelo no premia el esfuerzo de los jóvenes y por eso aplaude la posibilidad abierta desde el Gobierno de que se endurezcan los requisitos y se fuerce a los jóvenes a aprobar todas las asignaturas si quieren su certificado en ESO. Pero también quiere conocer su opinión, que les parecería este posible endurecimiento de los requisitos. La pregunta de los telespectadores con respecto a pasar a graduarse de la ESO con 3 suspensos. Señor Vieites, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que esta medida premia el esfuerzo y que de la otra manera estábamos siendo demasiado blandos con nuestros estudiantes? Bueno, en todo caso, caberá que ver por que se produce ese fracaso, non? Eu creo que haberá que analizar as raíces, as razóns de por que se produce eso e, en todo caso, corresilo. Posiblemente esa proposta pudera ser, en función das conclusións a que se chegara. Quizás se produce por ese mismo laxismo, non? Eu non, porque, sinceramente, eu creo que tamén non todas as asignaturas teñen o mismo peso. No, desde luego que no. Efectivamente. Claro, no es lo mismo suspender música, matemáticas y lengua que suspender matemáticas, lengua y historia, ¿no? Quero decir que, en todo caso, primeiro que graduemos en función do que realmente, segundo, que ataquemos as razóns de por que se produce eso. ¿Usted no está de acuerdo, entonces, con esta medida, con esta propuesta? Literal, no. Literalmente no. Bien, señora Cuña. Bueno, eu creo que estamos a falar dunha educación secundaria obrigatoria, non? E que, ademais, é necesario ese certificado para despois desarrollar unha vida laboral normal, non? Eu creo que hai que habilitar fórmulas para que todo o mundo poda acceder a esa titulación. Insisto, se trata de unha enseñanza obrigatoria e se trata de un certificado imprescindible. Por lo tanto, busquemos a fórmula para que todo o mundo poda... O sea, que tampouco está de acordo con a proposta. Señora Pardo. Bueno, pois eu a verdade é que sí, estou completamente de acordo. Creo que o que se estaba a dar a toda agora era unha auténtica falacia. Era unha mentira. Estábase dando un certificado a persoas que non superaron as asignaturas que tiñan que superar e, por tanto, non adquiriron os coñecementos que tiñan que adquirir para ter esa titulación. Outra cousa é ter un certificado que te acredite que estuveche escolarizada e que cursache estudios hasta esa data, como se daba antes. Uns tiñan un certificado e outros tiñan o graduado escolar, non? Falo xa da miña época. Pero ata de agora, pois, non digo premiar, pero, bueno, os alumnos que se esforzan. E eu creo que a política do esforzo débese de volver a implantar nas aulas, a política do esforzo, a política da responsabilidade, e, sobre todo, que un título teña validez, é dicir, se ti tes un título que te acredite que tes os coñecementos que se requiren, non? E, dende logo, eu, a verdade é que discriminar asignaturas, pois, tampouco iría por ese camiño, porque para uns serían importantes unhas e para outros serían importantes outras, non? Bien, pasamos, si les parece, al segundo tema de la noche. Iberia Express llega a Galicia en medio del debate sobre la gestión de la red aeroportuaria. Si bien las 3 terminales gallegas mantienen el índice de ocupación requerido, el debate sobre la oportunidad de contar con 3 aeropuertos internacionales en Galicia sigue abierto. Mucho se ha hablado en Galicia de la viabilidad de sus 3 aeropuertos, de la dura competencia de Oporto y de la importancia de complementar correctamente nuestras 3 terminales. Y ahora más que nunca la puesta en valor de Alvedro, Peinador y Lavacolla cobra importancia, porque el gobierno de Rajoy está buscando lugares donde ahorrar y el Ministerio de Fomento ha fijado su mirada en los aeropuertos ineficientes. Resaltan casos como el de Castellón, un aeropuerto fantasma del que no despegan aviones, o el de Lleida, que carece de líneas regulares. Pero los aeropuertos de Galicia, como los del País Vasco, los de Castilla y León, también están en el punto de mira por su peligrosa cercanía geográfica. Aunque a priori algunos datos hablan en nuestro favor. Según un reciente estudio, el sistema aeroportuario gallego alcanza el 58% de la ocupación para la que fue diseñado. En La Coruña, Alvedro acoge el 79% de los pasajeros que tenía como objetivo. Lavacolla, en
en Santiago se queda en el 61%, si bien es cierto que antes de la inauguración de la nueva terminal se situaba al borde de la saturación. El más perjudicado es Peinador, en Vigo, que se queda en el 46% de los pasajeros para los que fue diseñado. Por otra parte, es innegable que los aeropuertos gallegos han experimentado un notable descenso en su número de pasajeros. Con los datos de marzo de este año descubrimos que el aeropuerto de La Coruña ha visto descender su número de usuarios en un 30% con respecto al mismo mes del año pasado. Vigo le siguió de cerca. En Peinador, desde el año pasado ha descendido en un 24% el número de pasajeros. El que mejor aguanta sigue siendo Lavacolla, que solo vio reducido en un 2,8% su número de viajeros y sigue sumando más ocupantes que los otros dos aeropuertos juntos. Bien, esa era la crónica del estado de manera muy resumida de nuestros aeropuertos. Les propongo recapitular un poquito las cifras para que las tengamos a mano. La pérdida de pasajeros, la tendencia del primer trimestre del año 2012 es una pérdida de pasajeros en las tres terminales, aunque de manera desigual, bastante desigual, sobre todo en Alvedro y Peinador. Alvedro pierde un 26%, Peinador pierde un 21,2% y Lavacolla solo pierde un 2,8% de pasajeros con respecto al mismo trimestre del año anterior, del año 2011, ¿no? Estos datos son datos de AENA, ¿no? Y por último, un siguiente datos, el número de pasajeros de los 3 primeros meses del 2012. Galicia ha recibido 834.237 pasajeros que se han repartido de la siguiente manera. En primer lugar, Lavacolla con 478.470, Alvedro en Vigo con 179.830 y, perdón, Alvedro La Coruña y Vigo 175.937. Como pueden ver, hay una diferencia enorme entre Alvedro y Peinador y el aeropuerto de Santiago de Compostela, el aeropuerto de Lavacolla. Bien, el debate está abierto desde hace muchísimo tiempo. Caben 3 aeropuertos en una comunidad tan pequeña, es viable, es rentable. Al parecer, por los datos que manejamos, siguen cumpliendo con esos requisitos de ocupación, es decir, no estamos en la línea roja, pero de todas maneras la cercanía entre las ciudades hace pensar que a lo mejor en el futuro habrá que pensar en otra modalidad, bueno, o por, no en un cierre quizá, pero tal vez encontrar una solución, ¿no? Señora Acuña, rápidamente. Pues, ¿A usted qué le parece? ¿Son muchos, son pocos? A mí pareceme que están feitos. Eso desde luego. É como da cidade da cultura. Están hechos, sino está que además feita. están ampliando, porque están Coruña se feitos. está ampliando, entón, ¿no? Eu penso que ora o reto que teríamos que falar e debatir é de como sacarlle rendimento. Non? E ademais, eu neses datos que nos habéis pasado, que agradezo moito, pero pareceme que falta o Porto, non? Hai un aeroporto máis que utilizan os galegos, tamén habería que pensar por qué, non? Será porque algo nos está fallando aquí na oferta, non? Que temos que suplir con cabeciña a Portugal. Hai datos, Santiago mueve 2,5 millóns de pasaxeiros o ano, Vigo e Coruña andan rondando o millón de pasaxeiros. Eu creo que son cifras moi respetables e nada que ver con esos aeroportos fantasmas que andan por aí. E despois tamén hai outro dato, que ningunha cidade europea do tamaño das nosas, tanto de Vigo como de Coruña, carece dunha infraestructura aeroportuaria. Estamos ahora aplicando o prisma da crise, pero eu pido unha cousa, sentidiño e calma. Non podemos despertar deste pesadelo e aparecer na Edad Media. Ollo. É dicir, están aí, están funcionando, teñen o seu volumen de pasaxeiros, busquemoslle rentabilidade e non esquecer que a parte de turismo de persoas tamén trai negocio, economía, mercancía, en fin, por aí habería que buscar as solucións, parece a mí. Señor Beites, usted ha estado en Barajas, ¿no? En la T4. Ha hecho el recorrido a pie, no en la cinta, ¿eh? Yo he tenido que hacer recorridos en los que he tardado 45 minutos caminando, que es lo que me lleva Santiago-Coruña por la autopista. Esa es la distancia que hay que recorrer a veces de una puerta a otra en la T4. El argumento de la cercanía, ¿no cree usted que es importante? Que no se pueden permitir 2 aeropuertos a tan corta distancia. Sí, pero parto da mesma base. As infraestructuras están feitas. Entón, que facemos? As derrubamos e tiramos os cartos que se investiron ou
somos capaces de poñelas en valor. Porque, insisto, a mesma distancia que está la Bacolla de Peinador, está Porto de Peinador. E porque Porto crece e o resto, e estes aeroportos decrecen. Entre outras cousas, por unha cuestión de oferta. Así de claro. E porque la Bacolla crece? Porque ten mellor e máis oferta que o resto me refiero, do resto dos aeroportos galegos. Polo tanto, este é un debate do que non temos que fuxir. Eu creo que aí todos temos certa responsabilidade en poñer este debate en riba da mesa e dicir, temos isto feito, e como maximizamos este investimento, e como facemos. En primeiro lugar, pasa pola especialización e a complementariedade. É necesario e fundamental. Segundo, que non se teña en conta só pasaxeiros, hai que ter en conta tamén mercadorías. E non todos os aeroportos galegos están na mesma condición a respecto das mercadorías. E terceiro aspecto, que temos que pensar que sexa un aeroporto, en todo caso, con 3 terminales, en donde é fundamental a interconexión entre eles, para que o faga atractivo, de que calquera persona, que non se repitan as rutas, efectivamente, pero que se complementen entre elas, e despois hai outra cuestión. Hai que cambiar de modelo aeroportuario e que non estea centralizado en Madrid. Sí. Bien, da la sensación, por lo que usted plantea, que este planteamiento requeriría un gran pacto de Estado, por lo menos de Estado autonómico, porque Estado galego, olvidar a lo mejor ciertos localismos parece difícil, ¿no le parece, señora Díaz Pardo? Bueno, pois tener un aeroporto e 3 terminales. Sí, pois eu penso que o mellor ese o modelo que temos que tender, non? Buscar o mellor unha xestión conxunta das tres terminais, buscar unha xestión integrada das mesmas, non? Hai un dato importante respecto ao funcionamento dos aeroportos. É verdad que nestes momentos están perdendo pasaxeiros e de que poden medrar hasta un 42% máis. Vamos a tratar de enchelos. Pero tamén é ben certo que, como decías na exposición, que dentro dos 47 aeroportos que hai, pois estamos dentro dos 25 primeiros. Cando falamos de viaxes internacionais, pero se falamos de viaxes a nivel nacional, estamos dentro dos 11 primeiros. Entonces, os nosos aeroportos funcionan. Vamos a tratar de optimizalos. Empezouse con unha política, o mellor, de patrocinio de líneas low cost que non deu o resultado que se esperaba. E, por lo tanto, agora trátase de facer de outra maneira, non? Trátase de promocionar Galicia no seu conxunto e, a través de esa promoción, pois que veñan os viaxeiros. Tiene que haber unha política turística tamén que anime, non? Sí, e ademais o sector que se lle presentou, pois está de acordo e entendeu pois tamén este tipo de política. Bueno, pois aí está un millón de euros para cada un dos aeroportos para a promoción dos mesmos, non? No que colabora tamén o Concello da Coruña, o Patronato das Rías Baixas, esperemos que, bueno, que outros concellos se sumen Bien, saben ustedes que semanalmente salimos a la calle para testar de alguna manera la opinión de los ciudadanos. Esta semana hemos preguntado por estos 3 aeropuertos en Galicia, sobre las conexiones aéreas, a saber si Galicia está bien conectada con el resto de España y bien conectada internacionalmente. Estos son los testimonios que hemos recogido esta semana. Salimos a preguntar si estamos bien conectados, si Galicia cuenta con suficientes rutas aéreas. Sí, creo que sí, bueno, máis ou menos. Aunque, bueno, tens que ir a Madrid, casi a todo, pero con Ryanair, además de ser barato, penso que estaba ben conectada porque hai un montón de vuelos, tanto a Madrid como incluso a Canarias e ao resto de España. Vuelos directos no hay. Uno tiene que hacer en conexiones y, claro, entre conexiones y conexiones se te disparan las tarifas. Pues me parece que non. Me parece que non. Debía de haber máis. Porque, se mal non recordo, últimamente anularon algún vuelo que había aquí de Santiago, ¿no? Parece que a la gente le gustaría que hubiese más vuelos en Galicia, pero eso no significa que estén conformes con el modelo gallego de 3 aeropuertos. Podía estar mellor se hubiera un solo aeropuerto máis grande.
son demasiados. Eu penso que con un chegaba, máis que Galicia é unha comunidade autónoma pequena, con poucos habitantes, entón chegaríalle un. Pois tempos que corren igual son moitos, pero mal non estaría, se todos tuveran pasaxeiros suficientes sería ideal. Penso que sobran aeroportos, pero que están máis xestionados e non hai suficientes voos. Tiña que haber un máis, fortalecer máis un para anular os outros, porque estamos a 80 kilómetros un de outros, ou menos. Para mí es demasiado, porque no hay tantos vuelos aquí, Juan. No llegan tantos vuelos, para mí 3 ya son demasiado, para mí es tirar el dinero a lo tonto. Quizás sea casualidad, pero todos los encuestados entienden que sobran aeropuertos en Galicia y muchos de ellos tampoco tienen problema en decirnos cuáles. Home, supoño que o de Coruña e de Vigo, supoño. Santiago está máis no centro, é o aeroporto máis novo que hai. Supoño que sería o aeroporto ideal para expandirse e ser máis grande. Penso que debería de Santiago ter máis voos internacionais, máis nacionais, e quizás eliminar un dos outros dous. Vas a Vigo non hai ningún vuelo, únicamente aquí en Santiago é o único que hai así que estamos conectados ben. Home, habría que poñer un que estea moi céntrico, ou que estea máis céntrico de todo Galicia, sería o único que deixaría dos tres que temos. Como vemos, la mayoría apuesta por reforzar la Bacolla, aunque también es verdad que las preguntas las hicimos en Santiago. Ese era un buen matiz de nuestro compañero. La verdad es que los encuestados no eran políticamente correctos al decir claramente. Es verdad que lo hicimos en Santiago, hay que decirlo, evidentemente, pero bueno, también geográficamente es el punto neurálgico, ¿no?, entre Vigo y Coruña. Sin entrar en la materia de quién debe eliminarse, evidentemente, seguramente no hay que eliminar a ninguno, sino que reformar los servicios de cada quien. Señora Acuña, ¿a usted qué le parece la percepción que tiene el ciudadano? Entendo, eu se me preguntas si faría 3... La comparte. si faría 3, si non houbera ningún, me preguntan, faría vostede 3 aeroportos en Galicia? Probablemente a miña resposta sería que non. É diferente do que estamos a falar, é de que xa temos 3 aeroportos feitos. Insisto na idea esa de que todavía complementamos, non?, con Portugal, o sea que algo na xestión dos 3 que temos non está funcionando ben. Melloremos e vexamos se podemos mellorar os 3, que xa os temos feitos, insisto. Señor Vieites, su opinión sobre la valoración de la ciudadanía. Bueno, primeiro que estaba trucada en entón, así non trucada no, hemos sido moi honestos reconociendo que la encuesta la habíamos hecho en Santiago, No, pero si trucar significaría esconderlo. No, digo que trucado porque se equilibraran tamén para Coruña e para Vigo, pois entón terían outra opinión, inclusive hai quen opina que a centralidade está en Vigo. Non por un tema de carácter localista, sino por un tema da Eurorrexión, que estamos falando de 6 millóns de habitantes, entón un potencial moi grande. Pero en definitiva, o que vamos, primeiro, insistimos, debemos de poñelos en valor, debemos de aprender, porque no caso concreto la Bacolla aguanta, é dicir, esa baixada que ten é ínfima, cando hai un descenso efectivamente nas viaxes, pero é porque ten maior oferta, porque crece, e ademais crece dun xeito exponencial Porto, debemos de aprender, porque ten unha oferta inclusive agresiva, e Porto non é de agora, ven sostendo esa oferta desde fai moitísimo tempo e ten captado clientes nomeadamente de Vigo, pero inclusive de Santiago ten captado clientes. Entón, en ese sentido, insistimos, busquemos primeiro, eliminar os localismos, efectivamente, porque entre localismo e localismo dos 3, tamén hai que decir, o que sí é certo é que no conxunto perdemos viaxeiros. Segundo aspecto, especialización. Terceiro aspecto, complementariedade. Cuarto aspecto, interconexión entre eles, para que a xente lle sexa cómodo coller un avión, os que están en Vigo, porque non hai outra oferta de voo. Mellor, pois que vai a Coruña ou que vai a Santiago. Unha interconexión boa que, ademais, inclusive os operadores turísticos así o reclaman. E despois, a respecto, insisto, temos que debemos de ter en conta no caso concreto das mercadorías. Eu creo que aí hai un potencial que non está suficientemente explotado, cando ademais hai un posto fronteirizo xa habilitado, no caso concreto de Vigo, que pode ser en calquer outro lado. Polo tanto, e ao mesmo tempo insistimos, hai que modificar, porque basicamente todas as rutas que saen, a maior parte das rutas que saen dos aeroportos galegos van a Madrid. Eso non ten ese
atractivo que nos bueno, podemos facer. Bueno, se están descentralizando, las líneas de bajo coste están descentralizando muchísimo, ¿no? Cuidado coas líneas de baixo coste que son propietarias das instalacións. Señora Díaz Pardo, su opinión con respecto a la calle Opina. Bueno, pois eu podo entender perfectamente a visión que ten cada un, pero eu creo que a nosa obriga é facer ver que funcionan os tres aeroportos, que polos datos que damos, sobre todo a nivel en vuelos nacionales, pois son os aeroportos que funcionan ben e están moi ben situados dentro do ranking dos aeroportos. E sobre todo destacar que eu entendo ou penso que é unha infraestructura importante para o desenrolo das distintas zonas. Entonces, o que debemos de facer é potencialos, reorganizalos, e se en Madrid ten 4 terminales, pois nós temos 3. Bueno, señores, se nos acaba ya el tiempo. Seguramente este tema, junto con el tema de la promoción turística, daría para un Galicia Opina solo, exclusivo, un monográfico, porque es otra industria que tenemos que potenciar, indudablemente, y que no hay crecimiento en los aeropuertos, en las terminales gallegas, si no hay turismo, evidentemente. Señora Acuña, muchísimas gracias por su participación, ha sido un placer. Señor Vietes, como siempre, también, gracias. Gracias a vos. Y señora Díaz Pardo, pues un placer tenerla en esta mesa otra vez. Igualmente, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Yo les espero el próximo martes en el debate de periodistas. Hasta entonces, pasen una feliz noche. Hasta luego.